Mi hija me entregó un sobre después de la reunión familiar diciéndome que era muy estúpida para darme cuenta de lo que habían hecho con mi casa. Pero yo llevaba semanas esperando ese momento exacto, y cuando le mostré mi teléfono con toda la evidencia que había recopilado, se desmayó ahí mismo. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi vida era completamente diferente. Me llamo Lourdes, tengo 72 años, y hasta hace poco pensaba que tenía la familia perfecta. Cada mañana me levantaba a las 6 en punto, preparaba mi café con leche en la cocina de la casa que construí junto a mi difunto esposo hace 40 años. Esta casa de 2 pisos, con su jardín lleno de rosas rojas y su portal donde me sentaba todas las tardes, era mi santuario. Había pagado la hipoteca con tanto sacrificio, trabajando como costurera durante décadas, ahorrando cada centavo. Después de que mi esposo murió hace 5 años, esta casa se convirtió en todo lo que me quedaba de nuestra vida juntos. Vivía tranquila, con mi rutina establecida. Los lunes lavaba la ropa, los martes hacía las compras en el mercado del barrio, los miércoles visitaba a mi vecina Estela para tomar té y conversar sobre las telenovelas. Los fines de semana esperaba con ansias la visita de mi hija Rebeca, su esposo Mateo y mis 2 nietos pequeños. Rebeca siempre había sido mi orgullo. A los 45 años, era una mujer exitosa, trabajaba en una empresa de bienes raíces y vivía en una casa bonita en el barrio residencial. Mateo, su esposo, era ingeniero y parecía un buen hombre, siempre educado conmigo, siempre preguntando si necesitaba algo. Cuando llegaban los domingos, traían flores para decorar la mesa del comedor, y Rebeca me ayudaba a preparar el almuerzo familiar. «Mamá, huele delicioso», me decía mientras removía la olla de sancocho que preparaba especialmente para ellos. Los niños corrían por toda la casa, llenándola de risas y gritos de alegría. En esos momentos me sentía la abuela más feliz del mundo. Mateo jugaba fútbol con los pequeños en el patio trasero, mientras Rebeca y yo terminábamos de cocinar y nos poníamos al día con los chismes familiares. Pero algo empezó a cambiar sutilmente. Primero fueron comentarios pequeños, casi imperceptibles. «Mamá, esta casa es muy grande para ti sola», decía Rebeca mientras limpiaba la mesa después del almuerzo. «¿No te sientes sola aquí? ¿No te da miedo dormir sola en una casa tan grande?» Al principio pensé que eran preocupaciones normales de una hija que se preocupa por su madre mayor. Mateo también comenzó a hacer observaciones. «Lourdes, las escaleras están muy empinadas. ¿Y si te caes una noche? Nadie se daría cuenta hasta días después». Sus palabras sonaban llenas de preocupación genuina, pero algo en su tono me hacía sentir incómoda. Era como si estuvieran sembrando dudas en mi mente sobre mi propia capacidad de cuidarme. Las visitas dominicales se volvieron diferentes. Ya no solo venían a almorzar y pasar tiempo en familia. Ahora Rebeca revisaba cada rincón de la casa, señalando cosas que supuestamente necesitaban reparación. «Mira esta pared, mamá, tiene humedad. Y esta ventana no cierra bien. Esta casa necesita muchas reparaciones que van a costar una fortuna». Un domingo, mientras preparaba café después del almuerzo, escuché a Rebeca y Mateo hablando en voz baja en la sala. No pude entender todo, pero capté fragmentos. «Demasiado grande para ella. No puede mantenerla. Sería lo mejor». Cuando entré con la bandeja del café, se callaron inmediatamente y me sonrieron como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando comenzó a infiltrarse la sensación de que algo no estaba bien. Mi instinto de madre, desarrollado durante décadas, me decía que había algo más detrás de toda esa preocupación repentina por mi bienestar y mi casa. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Rebeca comenzó a visitarme entre semana, algo que nunca había hecho antes. Llegaba sin avisar, siempre con alguna excusa. «Pasaba por aquí después del trabajo y quise saludarte», decía, pero yo notaba como sus ojos recorrían cada habitación, como si estuviera evaluando algo. Un martes por la tarde, mientras tomábamos té en la cocina, Rebeca sacó unos folletos de su cartera. «Mamá, mira esto. Son residencias para adultos mayores. No son asilos, son lugares muy bonitos donde la gente de tu edad vive tranquila, sin preocupaciones». Los folletos mostraban edificios modernos con jardines perfectos y personas mayores sonriendo en actividades grupales. «¿Por qué me muestras esto, hija?», le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Solo para que sepas que existen opciones, mamá».
Lugares donde no tendrías que preocuparte por mantener una casa tan grande, donde tendrías compañía todo el tiempo, actividades, cuidado médico. Su voz sonaba dulce, pero había algo calculado en su manera de hablar. Yo estoy bien aquí, Rebeca. Esta es mi casa. Lo sé, mamá, pero piénsalo. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas ayuda y no hay nadie cerca? Sus preguntas se clavaban como dagas en mis inseguridades más profundas. Mateo empezó a acompañarla en estas visitas sorpresa. Siempre educado, siempre sonriente, pero ahora venía con una tablet y tomaba fotos de diferentes partes de la casa. Es para el seguro, Lourdes. Mateo está actualizando mi póliza de seguro y necesita documentar el estado de la propiedad, explicaba Rebeca cuando yo preguntaba por qué fotografiaba tanto. Una tarde, mientras Mateo tomaba fotos del patio trasero, Rebeca se sentó conmigo en la sala. Mamá, he estado pensando mucho en tu situación. Esta casa vale mucho dinero ahora. Con lo que podrías obtener de la venta, tendrías suficiente para vivir cómodamente en una residencia bonita y te sobrarían unos $100,000 para emergencias. Vender mi casa. Las palabras salieron como un susurro ahogado. Solo es una idea, mamá. No tienes que decidir nada ahora. Pero piénsalo. Podrías vivir sin preocupaciones el resto de tu vida. Rebeca tomó mis manos entre las suyas, pero su toque se sentía frío, calculado. Esta casa tiene demasiados recuerdos de papá para venderla, le dije, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Mamá, papá ya no está. Él querría que fueras feliz y estuvieras segura. No que te aferres a una casa que se está deteriorando y que no puedes mantener. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Cómo podía hablar así de la casa donde su padre y yo habíamos sido tan felices? Donde ella había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado sus cumpleaños y graduaciones. Los domingos familiares se volvieron sesiones de presión disfrazadas de preocupación. Rebeca llegaba con nuevos folletos de residencias, nuevos argumentos sobre por qué debería vender. Mateo asentía a todo lo que ella decía, agregando comentarios sobre la lógica financiera de la decisión. Mira, Lourdes, decía Mateo mientras desplegaba papeles sobre la mesa del comedor, he hecho algunos cálculos. El mantenimiento de esta casa te cuesta aproximadamente $1,200 mensuales entre servicios, reparaciones y impuestos. En una residencia pagarías $800 y tendrías todo incluido. Los niños ya no corrían por la casa con la misma alegría. Parecía como si hubieran recibido instrucciones de comportarse diferente. Ya no tocaban nada, no pedían que les preparara galletas en la cocina, no se acurrucaban conmigo en el sofá para ver caricaturas. Era como si Rebeca les hubiera dicho que la abuela estaba muy vieja y frágil para jugar. Un domingo, después del almuerzo, Rebeca anunció que había hecho una cita para que visitáramos una residencia. Solo para que veas lo bonita que es. Mamá, no te comprometes a nada. Su insistencia era asfixiante, pero yo accedí, esperando que al ver que no me interesaba, finalmente me dejaran en paz. La residencia era efectivamente bonita. Pasillos amplios, habitaciones cómodas, comedores elegantes. Pero mientras la directora nos mostraba las instalaciones, yo solo podía pensar en mi jardín de rosas, en mi cocina donde había preparado miles de comidas, en el dormitorio donde había dormido junto a mi esposo durante décadas. ¿Qué te pareció, mamá?, preguntó Rebeca en el carro de regreso. Está bien, pero yo prefiero mi casa. Pero piénsalo, mamá. Aquí tendrías enfermeras las 24 horas, actividades programadas, no tendrías que cocinar ni limpiar. Yo quiero cocinar, Rebeca. Quiero cuidar mis rosas. Quiero vivir en mi casa. La frustración en su rostro era evidente. Durante el resto del viaje, apenas habló conmigo. Mateo tampoco decía nada, pero yo podía sentir la tensión en el ambiente. Era como si mi negativa a considerar seriamente la venta de mi casa los hubiera molestado profundamente. Esa noche, sola en mi casa, me senté en mi cama y lloré. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente sola y vulnerable. Mi propia hija me estaba presionando para que abandonara todo lo que amaba, y yo comenzaba a dudar de mi propia capacidad de tomar decisiones. ¿Estaría siendo egoísta al querer quedarme en mi casa? ¿Realmente era demasiado vieja para cuidarme sola? Al día siguiente,
Mi vecina Estela vino a visitarme como siempre hacía los lunes. Estela tenía 74 años y vivía sola desde que enviudó hace 8 años. Siempre había sido una mujer fuerte e independiente, y yo admiraba su energía y determinación. «Te ves preocupada, Lourdes. ¿Qué te pasa?», me preguntó mientras preparaba té para las 2. Le conté todo lo que había estado pasando con Rebeca y Mateo, sus presiones constantes, las visitas a la residencia, sus argumentos sobre mi incapacidad para mantener la casa. Estela me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero su expresión se fue ensombreciendo a medida que yo hablaba. Cuando terminé, ella puso su taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. «Lourdes, yo he visto este tipo de situaciones antes. Lo que me estás contando no suena a preocupación genuina de una hija por su madre. Suena a algo más». Sus palabras me sorprendieron. «¿Qué quieres decir?». «Piénsalo bien. ¿Rebeca está pasando por problemas económicos? ¿Mateo ha tenido problemas en el trabajo? ¿Han mencionado algo sobre necesitar dinero?». Reflexioné sobre sus preguntas. Ahora que lo pensaba, Rebeca había mencionado casualmente que Mateo había tenido algunos proyectos cancelados el año pasado. También recordé que habían comprado un carro nuevo muy caro hace pocos meses. ¿Pero qué tenía que ver eso con mi casa? «Lourdes, tu casa vale mucho dinero. Y si algo te pasara, Rebeca la heredaría de cualquier manera. Pero si la vendes ahora, ¿quién controlaría ese dinero?». Las palabras de Estela me cayeron como un balde de agua fría. Las palabras de Estela resonaron en mi mente durante días. ¿Era posible que mi propia hija estuviera manipulándome para obtener acceso al valor de mi casa? La idea me parecía tan terrible que traté de descartarla, pero los eventos de las siguientes semanas me obligaron a enfrentar una realidad que no quería aceptar. Rebeca intensificó sus visitas. Ahora venía casi todos los días, siempre con nuevas razones por las que debería vender la casa. «Mamá, hablé con un agente inmobiliario. Dice que tu casa podría venderse por $350,000, tal vez más». Sus ojos brillaban cuando mencionaba la cifra, como si pudiera ver el dinero frente a ella. Lo que más me dolía era cómo había comenzado a tratarme. Ya no era la hija cariñosa que me abrazaba al llegar. Ahora me hablaba como si fuera una niña incapaz de tomar decisiones. «Mamá, dejaste la estufa encendida ayer cuando fui a verte», me dijo un miércoles, aunque yo sabía perfectamente que había apagado todo antes de salir al jardín. «No dejé nada encendido, Rebeca». «Mamá, tienes que aceptar que tu memoria ya no es la misma. Es normal a tu edad, pero es peligroso vivir sola». Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una persona con demencia. Mateo se unió a este juego cruel. Durante las cenas dominicales, me hacían preguntas capciosas para hacerme sentir confundida. «Lourdes, ¿recuerdas qué día es hoy?». «Es domingo, Mateo». «¿Estás segura? Porque ayer me dijiste que era lunes». Yo sabía que nunca había dicho eso, pero ellos insistían, haciéndome dudar de mi propia cordura. Comenzaron a llegar sin avisar a diferentes horas, diciendo que venían a revisar que todo estuviera bien. Un día Rebeca llegó a las 7 de la mañana. «Mamá, estaba preocupada porque no contestaste el teléfono anoche a las 10. «Rebeca, yo me acuesto a las 9. Nunca contesto el teléfono después de esa hora». «¿Ves, mamá? Esa es otra señal de que necesitas estar donde alguien pueda cuidarte las 24 horas». La presión psicológica era constante. Me hacían sentir como una carga, como un problema que necesitaba ser resuelto. «Mamá, ¿qué pasa si te caes en la ducha? ¿Qué pasa si tienes un problema cardíaco en la madrugada? Nosotros vivimos a 30 minutos de aquí. Para cuando lleguemos, podría ser demasiado tarde». Sus escenarios catastróficos se grababan en mi mente. Por las noches, mientras me bañaba, pensaba en la posibilidad de resbalarme. Cuando subía las escaleras, me aferraba más fuerte al pasamanos, imaginando una caída. Estaban logrando lo que querían, que dudara de mi propia capacidad de vivir independientemente. La situación empeoró cuando comenzaron a traer expertos para evaluar mi casa. Un lunes llegó un inspector de seguros que Rebeca había contratado sin consultarme. «Es solo una evaluación de rutina, mamá». El hombre recorrió toda la casa, tomando notas sobre cada pequeño desperfecto. «Señora,
Estas escaleras necesitan pasamanos adicionales. Esta ventana del segundo piso representa un riesgo de seguridad. El sistema eléctrico es muy antiguo. Su reporte parecía diseñado para hacer que mi casa sonara como una trampa mortal. Un miércoles llegó un especialista en seguridad para adultos mayores que Mateo había encontrado. Lourdes, esta casa tiene demasiadas áreas donde podrías tener un accidente. Los baños necesitan barras de seguridad, las escaleras necesitan alfombras antideslizantes, necesitas un sistema de alerta médica. Cada recomendación venía con un costo. Todo esto te costaría unos $15,000, mínimo. Era como si estuvieran construyendo un caso legal para demostrar que yo era incompetente. Cada visita, cada evaluación, cada comentario estaba diseñado para debilitar mi confianza y justificar la necesidad de que vendiera mi casa y me mudara a una residencia. Los domingos familiares se convirtieron en juntas de presión. Ya no cocinaba para ellos. Rebeca insistía en traer comida preparada. No queremos que te canses cocinando para todos, mamá. Pero yo sabía que era otra forma de hacerme sentir inútil, de quitarme uno de los pocos placeres que me quedaban. Durante estas comidas, Rebeca y Mateo tacteameaban para bombardearme con argumentos. Mamá, encontré una residencia preciosa a solo 10 minutos de nuestra casa. Podrías venir a cenar con nosotros todos los fines de semana. Y los niños podrían visitarte más seguido, Lourdes. En esta casa casi no los vemos porque viven preocupados de que te vayas a caer o de que algo te pase. Era mentira. Los niños nunca habían mostrado preocupación por mi seguridad hasta que sus padres comenzaron a ponerles esas ideas en la cabeza. Ahora, cuando venían, me miraban con lástima, como si fuera una anciana frágil que necesitaba cuidados especiales. Un domingo, después del almuerzo, Rebeca hizo el anuncio que había estado preparando durante semanas. Mamá, Mateo y yo hemos estado investigando, y creemos que ya es hora de que tomes una decisión seria sobre tu futuro. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Aquí están las aplicaciones para 3 residencias diferentes. Esta es la información financiera que necesitas. Y aquí está el estimado de valor de tu casa que me dio el agente inmobiliario. Los papeles se extendían sobre mi mesa del comedor como evidencia en un juicio. También contacté a un abogado especializado en planificación patrimonial. Dice que es importante que organices tus finanzas ahora, mientras aún puedes tomar decisiones claras. La manera como dijo "mientras aún puedes" me heló la sangre. Era una amenaza apenas disimulada. No voy a vender mi casa, Rebeca. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Mamá, tienes que ser realista. No puedes seguir viviendo en negación. Todos los expertos que hemos consultado están de acuerdo en que vivir sola en una casa tan grande es peligroso para alguien de tu edad. ¿Qué expertos? ¿El inspector que tú contrataste? ¿El vendedor de sistemas de seguridad? ¿El agente inmobiliario que quiere su comisión? Por primera vez en semanas, encontré mi voz y confronté sus manipulaciones. Rebeca se puso roja de ira. Mamá, estamos tratando de ayudarte. Estamos preocupados por ti. ¿No entiendes que si algo te pasa, nosotros seremos los responsables? Su máscara de preocupación filial se había deslizado, revelando frustración e impaciencia. Nadie te pidió que fueras responsable de mí, Rebeca. Yo soy una mujer adulta y competente. Eso es exactamente el problema. Crees que eres competente, pero no lo eres. Ayer se te olvidó cerrar la puerta del jardín. El martes pasado dejaste el agua corriendo en el lavadero. Yo sabía que estaba mintiendo, pero sus acusaciones me confundían. ¿Realmente había dejado la puerta abierta? ¿Había dejado el agua corriendo? Comenzaba a dudar de todo, exactamente lo que ella quería. Mateo intervino con su voz calmada y razonable. Lourdes, entendemos que es difícil aceptar los cambios que vienen con la edad. Pero ignorar la realidad no va a hacer que desaparezca. Tienes que pensar no solo en ti, sino en nosotros. En los niños. ¿Qué van a pensar si algo te pasa porque fuimos demasiado cobardes para tomar las decisiones difíciles? Era chantaje emocional puro. Me estaban haciendo sentir culpable por querer vivir en mi propia casa, por querer mantener mi independencia. Me estaban convenciendo de que mi deseo de conservar mi hogar era egoísmo que podría dañar a toda la familia.
Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi propia hija me había hecho sentir como una carga, como un problema que necesitaba ser eliminado. La casa que había sido mi refugio ahora se sentía como una prisión de la cual Rebeca tenía las llaves. Me fui a la cama sintiendo que había perdido no solo mi hogar, sino también a mi hija. La mujer que me había visitado ese domingo ya no era la niña que había criado con tanto amor. Se había convertido en una extraña que veía mi vulnerabilidad como una oportunidad, mi casa como un banco que podía ser saqueado. Pero en la oscuridad de mi habitación, mientras escuchaba los sonidos familiares de mi casa, tomé una decisión. No iba a permitir que me robaran mi dignidad ni mi hogar sin luchar. Si Rebeca quería jugar sucio, iba a descubrir que su madre sabía defenderse mejor de lo que ella imaginaba. A la mañana siguiente desperté con una determinación que no había sentido en semanas. Las lágrimas de la noche anterior habían lavado mi confusión y dejado algo más claro: mi instinto. Si Rebeca y Mateo estaban jugando un juego sucio, necesitaba entender exactamente qué estaban planeando antes de que fuera demasiado tarde. Llamé a Estela temprano en la mañana. «Necesito tu ayuda», le dije sin preámbulos cuando contestó el teléfono. «Ven para acá. Tengo que contarte lo que pasó ayer». Media hora después, mi vecina estaba sentada en mi cocina, escuchando atentamente mientras le relataba la confrontación del domingo. «Lourdes, esto ya pasó de ser presión familiar. Están tratando de manipularte psicológicamente para que dudes de tu propia capacidad mental. Es abuso emocional». Sus palabras fueron como un puñetazo al estómago porque confirmaban lo que yo había comenzado a sospechar, pero no me atrevía a admitir. ¿Pero qué puedo hacer? Es mi hija. ¿Cómo puedo luchar contra mi propia hija? La misma pregunta que se hacen miles de padres cuando sus hijos adultos tratan de aprovecharse de ellos. Lourdes, el hecho de que sea tu hija no le da derecho a robarte tu casa y tu dignidad. Estela me ayudó a desarrollar un plan. Primero, necesitaba documentar todo lo que estaba pasando. Cada vez que vengan, cada conversación sobre la casa, cada presión, anótalo todo. Fecha, hora, qué dijeron exactamente. También me sugirió que instalara una aplicación de grabación en mi teléfono. Si van a seguir con esta campaña de intimidación, que quede registro. Segundo, necesitaba asesoría legal independiente. No el abogado que Rebeca sugirió. Necesitas a alguien que trabaje para ti, no para ella. Estela conocía a un abogado llamado Adrián que se especializaba en proteger los derechos de adultos mayores contra el abuso familiar. ¿Pero qué pasa si realmente estoy exagerando? ¿Qué pasa si Rebeca realmente está preocupada por mí? Lourdes, una hija que realmente está preocupada por su madre no la manipula, no la hace sentir incompetente, no trae expertos para asustarla. Una hija preocupada habla con amor, ofrece ayuda sin condiciones, respeta las decisiones de su madre. El martes llamé al abogado Adrián. Su voz por teléfono sonaba cálida pero profesional. Señora Lourdes, me gustaría que viniera a mi oficina para que podamos hablar tranquilamente sobre su situación. Y traiga cualquier documento que tenga relacionado con su casa y sus finanzas. La oficina de Adrián estaba en el centro de la ciudad. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello canoso y ojos amables que me recordaron a mi difunto esposo. Cuando le conté toda la historia, desde las primeras insinuaciones de Rebeca hasta las evaluaciones de expertos, su expresión se volvió cada vez más seria. Señora Lourdes, lo que me está describiendo es un patrón clásico de lo que llamamos explotación financiera de adultos mayores por familiares. Es más común de lo que la gente piensa, y es particularmente doloroso porque viene de las personas en quienes más confiamos. Adrián me explicó que tenía derechos legales que podía ejercer. Primero, su casa es suya y nadie puede forzarla a venderla mientras usted sea mentalmente competente. Segundo, si alguien está tratando de manipularla o coaccionarla para que tome decisiones financieras, eso puede constituir abuso financiero. ¿Pero cómo puedo probar que soy mentalmente competente? Rebeca y Mateo han traído a todos esos expertos que dicen que mi casa es peligrosa. Esos no eran evaluaciones de su capacidad mental, señora. Eran evaluaciones de seguridad de la vivienda, que son dos cosas completamente diferentes. Si quiere, puedo arreglar una evaluación psicológica independiente que demuestre su competencia mental. Me sentí aliviada por primera vez en semanas. Había alguien que me creía,
que entendía lo que estaba pasando, que sabía cómo ayudarme. ¿Qué más puedo hacer? Recomiendo que instale cámaras de seguridad en su casa. No solo para su protección física, sino para tener registro de las conversaciones que tienen lugar ahí. También sugiero que grabe las conversaciones con su teléfono cuando sea posible. ¿Es eso legal? En este estado, usted tiene derecho a grabar conversaciones que tienen lugar en su propia casa. Y dado que hay sospechas de manipulación financiera, estas grabaciones podrían ser evidencia importante si la situación escalara. Adrián también me sugirió algo que no había considerado. Señora Lourdes, ¿ha revisado sus cuentas bancarias recientemente? Todos sus documentos importantes están en su poder. La pregunta me alarmó. Sí, creo que sí. ¿Por qué? En casos como este, a veces los familiares comienzan a posicionarse para tener acceso a cuentas o documentos antes de que la víctima se dé cuenta. Salí de la oficina de Adrián con una lista de tareas específicas y, más importante, con esperanza. Ya no me sentía como una víctima indefensa. Tenía un plan y tenía ayuda profesional. El miércoles, Rebeca llegó sin avisar cómo había estado haciendo. Esta vez, yo estaba preparada. Tenía mi teléfono grabando en el bolsillo de mi vestido verde. Hola, mamá. Vine a ver cómo estás. Su sonrisa parecía falsa ahora que sabía lo que buscar. Estoy bien, hija. ¿A qué debo tu visita? Mamá, he estado pensando en nuestra conversación del domingo. Sé que fue difícil para ti, pero realmente necesitamos avanzar con los planes para tu mudanza. ¿Qué planes? Yo nunca acordé mudarme. Mamá, no podemos seguir posponiendo lo inevitable. Hablé con la directora de la residencia Vista Hermosa. Tienen una habitación disponible, pero solo por esta semana. Si no la apartamos ahora, tendremos que esperar varios meses para la siguiente oportunidad. Era una táctica de presión clásica, crear urgencia artificial para forzar una decisión precipitada. Rebeca, ya te dije que no me voy a mudar. No entiendo por qué sigues insistiendo. Mamá, ¿en serio vas a obligarnos a esperar hasta que algo terrible te pase? ¿Hasta que termines en el hospital después de una caída? ¿Por qué estás tan segura de que me voy a caer? He vivido en esta casa durante 40 años sin problemas. Mamá, las cosas cambian. Tu equilibrio ya no es el mismo, tu vista ya no es la misma, tu memoria ya no es la misma. Mi memoria está perfecta, Rebeca. Recuerdo exactamente cada conversación que hemos tenido sobre este tema. ¿En serio? ¿Recuerdas que ayer hablamos por teléfono y tú me dijiste que habías dejado la cocina encendida toda la noche? Eso es mentira, Rebeca. Yo no hablé contigo ayer, y nunca he dejado la cocina encendida. Vi frustración cruzar por su rostro. Mamá, ahí está exactamente el problema. No recuerdas cosas que acabaron de pasar. Rebeca, estás mintiendo y lo sabes. La pregunta es ¿por qué? No estoy mintiendo. Estoy preocupada por ti. Y estoy cansada de que trates mis preocupaciones como si fueran ataques personales. Su voz se había alzado, y por primera vez vi la verdadera ira detrás de su máscara de preocupación filial. ¿Sabes qué creo, Rebeca? Creo que tú y Mateo necesitan dinero, y ven mi casa como la solución a sus problemas financieros. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero me alegré de haberlas dicho. Era hora de confrontar la verdad. Eso es ridículo. Nosotros no necesitamos tu dinero. Entonces, ¿por qué tanto interés en que venda mi casa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tantos expertos y evaluaciones y presión constante? Rebeca se quedó callada por un momento, y pude ver cómo procesaba mis preguntas. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. Era más frío, más calculado. Mamá, creo que necesitas ayuda profesional. Tu paranoia está fuera de control. Tal vez deberíamos considerar una evaluación psiquiátrica. Era la amenaza que Adrián me había advertido que podría venir. Me estás amenazando con hacer que me declaren mentalmente incompetente. No es una amenaza, mamá. Es una preocupación legítima. Estás acusando a tu propia familia de conspirar contra ti. Ese tipo de pensamiento paranoico es un síntoma serio. Sal de mi casa, Rebeca. Las palabras salieron tranquilas pero firmes.
¿Qué? Que salgas de mi casa. Ahora. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Vete. Rebeca se levantó lentamente, su rostro una mezcla de shock e ira. Mamá, esto es exactamente lo que estábamos tratando de evitar. Estás tomando decisiones irracionales, alejando a la gente que te ama. Si me amas, respeta mi decisión de vivir en mi propia casa. Si no puedes hacer eso, entonces no vengas más. Muy bien, mamá. Pero cuando algo te pase, cuando termines en el hospital o peor, recuerda que nosotros tratamos de ayudarte. Era una amenaza final, una última tentativa de sembrar miedo y culpa. Después de que se fue, me senté en mi sala, temblando no de miedo sino de adrenalina. Por primera vez en semanas, me había defendido. Había puesto límites. Y había grabado toda la conversación. Adrián tenía razón. Cuando uno conoce sus derechos y tiene un plan, es más fácil resistir la manipulación. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Rebeca no se iba a rendir tan fácilmente, y probablemente su próximo movimiento sería más agresivo. Durante 3 días después de echar a Rebeca de mi casa, viví en una tranquilidad tensa. Era como el silencio antes de una tormenta. Sabía que ella no se había rendido, pero no sabía por dónde vendría su próximo ataque. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. El sábado por la mañana, mientras regaba mis rosas en el jardín, vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. Del vehículo bajaron 2 personas, un hombre mayor con traje gris y una mujer joven con una carpeta. Mi corazón se aceleró cuando se dirigieron hacia mi puerta. «Señora Lourdes», preguntó el hombre cuando abrí la puerta. «Soy el doctor Ramírez, y ella es la trabajadora social Patricia. Venimos porque su familia expresó preocupaciones sobre su bienestar y su capacidad de vivir independientemente». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Rebeca había cumplido su amenaza. Había llamado a los servicios sociales para que me evaluaran mentalmente. «¿Quién los envió?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Su hija Rebeca nos contactó ayer», confirmó Patricia. «Dice que usted ha mostrado signos de deterioro cognitivo, comportamiento paranoico, y que ha rechazado ayuda para mantenerse segura en su hogar». Las palabras de Rebeca, distorsionadas y presentadas como hechos médicos. Puedo ver sus identificaciones. Adrián me había enseñado que tenía derecho a verificar la identidad de cualquier persona que viniera a evaluarme. Ambos me mostraron sus credenciales, que parecían legítimas. «Señora Lourdes, entendemos que esto puede ser incómodo, pero necesitamos hacerle algunas preguntas para evaluar su situación», explicó el doctor Ramírez. «También necesitamos inspeccionar su hogar para identificar posibles riesgos de seguridad». «¿Y si me niego?». «Tiene derecho a negarse, pero eso podría resultar en procedimientos legales adicionales si su familia decide buscar una orden judicial para una evaluación obligatoria». Era otra amenaza disfrazada de información. Decidí cooperar, pero con condiciones. «Pueden hacer su evaluación, pero quiero grabar todo el proceso para mi protección legal». Vi cómo se miraron entre ellos. «¿Hay algún problema con eso?». «No, señora. Es su derecho». La evaluación duró 2 horas. Me hicieron preguntas sobre mi edad, la fecha actual, quién era el presidente, operaciones matemáticas simples. Todas las preguntas que esperaba, y todas las respondí correctamente. También me pidieron que les contara sobre mi rutina diaria, mi historia médica, mis finanzas. «¿Es cierto que su hija ha expresado preocupaciones sobre su capacidad de mantener esta casa?», preguntó Patricia. «Mi hija ha expresado muchas cosas recientemente, pero yo mantengo mi casa perfectamente». «¿Es cierto que ha tenido episodios de confusión, como dejar electrodomésticos encendidos?». «Eso es lo que mi hija dice, pero no es verdad. Nunca he tenido problemas con mi memoria o con el manejo de mi hogar». ¿Por qué cree que su hija diría esas cosas si no fueran ciertas? La pregunta era una trampa. Si decía que Rebeca estaba mintiendo, parecería paranoica. Si admitía confusión, confirmaría sus acusaciones. Tendría que preguntarle a ella sus motivaciones. Yo solo puedo hablar de mi propia experiencia, y mi experiencia es que soy perfectamente capaz de cuidarme a mí misma. Era una respuesta diplomática que evitaba acusaciones directas. Durante la inspección de la casa,
Tomaron fotos de todo, las escaleras, los baños, la cocina, incluso mi dormitorio. Estas escaleras no tienen barandas en ambos lados, notó el doctor Ramírez. ¿Ha tenido problemas para subirlas? Ninguno. He subido estas escaleras durante 40 años sin incidentes. ¿Y si tuviera una emergencia médica durante la noche? ¿Cómo pediría ayuda? Tengo un teléfono junto a mi cama y números de emergencia en la refrigeradora. También tengo vecinos cercanos que podrían ayudarme si fuera necesario. Cuando terminaron, el doctor Ramírez me explicó el proceso siguiente. Vamos a compilar un reporte basado en nuestra evaluación. Este reporte será enviado a su familia y, si hay preocupaciones significativas, podría resultar en recomendaciones específicas para su cuidado. ¿Qué tipo de recomendaciones? Podrían incluir servicios de apoyo en el hogar, modificaciones de seguridad, o en casos extremos, recomendaciones para un nivel de cuidado más supervisado. Supervisado. Era una manera elegante de decir institucionalizado. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a Adrián. Acaban de irse los servicios sociales. Rebeca los llamó para que me evaluaran. ¿Cómo se sintió la evaluación? Creo que fue bien. Respondí todas sus preguntas correctamente, pero están enfocados en los supuestos riesgos de seguridad de mi casa. Lourdes, es importante que entienda algo. Estas evaluaciones a menudo están sesgadas desde el principio. Si la familia que hizo la denuncia ha proporcionado información específica sobre supuestos problemas, los evaluadores ya llegan buscando confirmar esos problemas. ¿Qué puedo hacer? Primero, me va a enviar la grabación de toda la evaluación. Segundo, vamos a solicitar una evaluación independiente por un geriatra de nuestra elección. Tercero, vamos a prepararnos para lo que probablemente venga después. ¿Qué viene después? Si el reporte es negativo, Rebeca probablemente usará eso como justificación para intensificar su presión. Podría incluso buscar una orden judicial para declarar que usted necesita un tutor legal. La palabra tutor me aterrorizó. Significaba que alguien más tomaría decisiones por mí, incluyendo decisiones sobre dónde vivir y qué hacer con mis finanzas. Eso es posible. Es posible, pero no es fácil. Tendría que probar en una corte que usted es incompetente, y nosotros estaremos ahí para demostrar lo contrario. El lunes por la mañana, Rebeca llegó a mi casa acompañada de Mateo. Su actitud había cambiado completamente. Ya no fingía preocupación maternal, ahora era pura determinación empresarial. Mamá, tenemos que hablar. Ya no tenemos nada de qué hablar, Rebeca. Sí tenemos. Los servicios sociales vinieron a evaluarte el sábado. ¿Sabes lo que nos dijeron? No, pero estoy segura de que tú me vas a decir. Dijeron que tienes múltiples factores de riesgo para vivir sola. Dijeron que tu casa presenta riesgos significativos de seguridad. Dijeron que tu negativa a aceptar ayuda es una señal de deterioro del juicio. Cada palabra era como una puñalada. Y basándose en eso, ¿qué propones? Tenemos una cita mañana en la residencia Vista Hermosa. Vas a ir, vas a ver la habitación, y vas a firmar los papeles para mudarte la próxima semana. Ya no era una sugerencia, era una orden. No voy a hacer nada de eso. Mamá, ya no es opcional. Si no cooperas voluntariamente, vamos a tener que buscar otras opciones legales. ¿Me estás amenazando? Mateo intervino con su voz aparentemente razonable. Lourdes, nadie la está amenazando. Simplemente estamos siendo realistas sobre las opciones disponibles. Usted puede hacer esto de manera fácil, o puede hacer que sea difícil para todos. Incluido para ustedes. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que estoy empezando a entender que esto tiene muy poco que ver con mi bienestar y mucho que ver con el valor de mi casa. Rebeca se puso roja. Eso es exactamente el tipo de pensamiento paranoico que reportaron los evaluadores. Estás inventando conspiraciones donde no existen. ¿En serio? Entonces dime, Rebeca, ¿qué van a hacer con el dinero de la venta de mi casa después de que me muden a la residencia? El dinero va a ser usado para pagar tu cuidado. ¿Y quién va a controlar ese dinero? ¿Quién va a tomar esas decisiones? Nosotros, obviamente. Somos tu familia. Ahí estaba.
Finalmente había admitido lo que yo sospechaba desde el principio. No se trataba de mi seguridad o mi bienestar, se trataba de controlar mi dinero. Sal de mi casa, Rebeca, y no vuelvas. Mamá, tienes hasta mañana para reconsiderar. Después de eso, vamos a proceder con o sin tu cooperación. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que vamos a solicitar una orden judicial para declararte incapacitada mentalmente. Tenemos el reporte de los servicios sociales, tenemos documentación de tu comportamiento errático, tenemos testigos de tu paranoia. Y yo tengo grabaciones de cada amenaza que me han hecho, cada mentira que han dicho, cada intento de manipulación que han usado. Era la primera vez que mencionaba las grabaciones, y vi shock genuino en sus rostros. Nos has estado grabando. He estado documentando todo lo que ha pasado en mi propia casa, lo cual es perfectamente legal. Mamá, eso es enfermizo. Eso prueba exactamente lo que estamos diciendo sobre tu estado mental. Lo que prueba es que ustedes han estado planeando esto durante meses, y que yo no soy tan estúpida como pensaban. Me levanté de mi silla, sintiendo una fuerza que no había sentido en semanas. Ahora váyanse de mi casa antes de que llame la policía. Muy bien, mamá. Pero mañana vas a recibir papeles legales. Y cuando eso pase, vas a entender que no tienes más opciones. Era su amenaza final, su último intento de intimidarme. Después de que se fueron, llamé a Adrián inmediatamente. Acaban de amenazarme con buscar una orden judicial para declararme incompetente. Grabó la conversación. Cada palabra. Perfecto. Eso va a ser muy útil cuando tengamos que defendernos en la corte. Adrián, realmente pueden hacer lo que están amenazando. Pueden intentarlo, pero ahora tenemos evidencia de que sus motivaciones no son el cuidado de usted, sino el control de sus finanzas. Eso va a ser muy difícil de explicar frente a un juez. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Ya no tenía miedo de lo que Rebeca pudiera hacer. Tenía evidencia. Tenía representación legal, y más importante, tenía la certeza de que estaba luchando por algo que valía la pena. Mi dignidad, mi hogar, y mi derecho a vivir mi vida según mis propios términos. Los papeles legales llegaron al día siguiente, exactamente como Rebeca había prometido. Un alguacil tocó mi puerta a las 9 de la mañana con una citación judicial. Rebeca y Mateo habían presentado una petición para que me declararan mentalmente incompetente y para que les otorgaran tutela legal sobre mí y mis finanzas. Cuando llamé a Adrián para informarle, su voz sonaba calmada pero determinada. Lourdes, esto es exactamente lo que esperábamos. Ahora tenemos la oportunidad de exponer todo en una corte pública. Pero ¿qué pasa si el juez les cree a ellos? No va a creerles cuando escuche las grabaciones y vea la evidencia que hemos recopilado. La audiencia estaba programada para 2 semanas después. Durante esos días, Adrián y yo nos preparamos minuciosamente. Contraté al Dr. Rivera, un geriatra independiente, para que me hiciera una evaluación completa de capacidad mental. También instalé cámaras de seguridad en toda mi casa, por si Rebeca intentaba crear más evidencia de mi supuesta incompetencia. El Dr. Rivera me visitó un jueves por la tarde. Era un hombre gentil de unos 60 años, con una sonrisa genuina que me tranquilizó inmediatamente. Señora Lourdes, voy a hacerle una evaluación muy completa. Quiero que se sienta cómoda y tome todo el tiempo que necesite para responder. La evaluación duró 3 horas e incluyó pruebas de memoria, razonamiento, capacidad de juicio y funcionalidad diaria. También revisó mi historia médica y mis medicamentos. ¿Toma algún medicamento que pueda afectar su cognición? Solo vitaminas y un medicamento para la presión arterial que tomo desde hace años. ¿Ha notado algún cambio en su memoria o en su capacidad de tomar decisiones en los últimos años? Mi memoria está tan clara como siempre. De hecho, recuerdo perfectamente cada detalle de las conversaciones que he tenido con mi hija durante estos últimos meses. Al final de la evaluación, el Dr. Rivera sonrió. Señora Lourdes, sus funciones cognitivas están completamente normales para alguien de su edad. Su memoria es excelente, su juicio es sólido, y claramente es capaz de tomar decisiones independientes sobre su vida y sus finanzas. Mientras tanto, algo inesperado estaba sucediendo en mi vida personal.
Adrián había comenzado a visitarme con más frecuencia para preparar el caso, pero nuestras conversaciones habían evolucionado más allá de temas legales. Descubrí que era viudo desde hace 3 años, que tenía 2 hijos adultos que vivían en otras ciudades, y que compartía mi amor por la jardinería. Sus rosas son espectaculares, Lourdes, me dijo un día mientras revisábamos documentos en mi jardín. Mi esposa también cultivaba rosas. Siempre decía que cuidar un jardín era como cuidar una relación, requiere paciencia, dedicación y mucho amor. Había tristeza en su voz, pero también calidez. La extraña mucho. Todos los días. Pero he aprendido que el amor que compartimos no termina cuando alguien se va. Se transforma en algo diferente, algo que nos ayuda a seguir adelante y, cuando estamos listos, a abrir nuestro corazón nuevamente. Sus palabras me conmovieron profundamente. Había estado tan concentrada en defender mi casa y mi independencia que había olvidado que la vida podía ofrecer nuevas posibilidades, incluso a los 72 años. Cree que es posible encontrar compañía genuina a nuestra edad. Creo que es posible encontrar compañía genuina a cualquier edad, cuando 2 personas se respetan y se valoran mutuamente. Durante esas 2 semanas de preparación, Adrián y yo desarrollamos una amistad que lentamente se convertía en algo más. No era el amor apasionado de la juventud, sino algo más profundo, respeto mutuo, comprensión compartida, y la comodidad de 2 personas que habían vivido lo suficiente para valorar la autenticidad por encima de todo. El día de la audiencia llegó como una tormenta que había estado gestándose durante meses. Adrián me acompañó al juzgado, y su presencia me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar a mi propia hija en una batalla legal. Rebeca llegó con Mateo y un abogado que claramente había costado mucho dinero. Me miró con una mezcla de tristeza fingida y determinación. Mamá, todavía no es demasiado tarde. Puedes retirar tu oposición y resolver esto amigablemente. La única solución amigable es que retires tu petición y me dejes vivir en paz en mi propia casa. Sabes que no puedo hacer eso. Es por tu propio bien. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esta conversación frente a un espejo. Cuando comenzó la audiencia, el abogado de Rebeca presentó su caso primero. Habló sobre mi deterioro cognitivo, mi comportamiento paranoico y los riesgos de seguridad de mi casa. Presentó el reporte de los servicios sociales como evidencia de mi incompetencia. Su señoría, la señora Lourdes, claramente no puede tomar decisiones racionales sobre su propio cuidado. Ha rechazado ayuda, ha acusado a su familia de conspirar contra ella, y ha demostrado una negativa peligrosa a reconocer sus limitaciones. Cada palabra era como una bofetada pública. Luego Rebeca testificó. Con lágrimas en los ojos que parecían genuinas, describió su preocupación por mi bienestar. Mi madre siempre fue una mujer fuerte e independiente. Es desgarrador verla en este estado de negación sobre sus propias limitaciones. Nosotros solo queremos que esté segura y bien cuidada. Su actuación era convincente. Si yo no hubiera vivido la realidad de sus manipulaciones, tal vez incluso le habría creído. Pero conocía la verdad detrás de esas lágrimas. Cuando llegó nuestro turno, Adrián se levantó con confianza. Su señoría, vamos a demostrar que esta petición no tiene nada que ver con el cuidado de la señora Lourdes y todo que ver con el acceso a sus activos financieros. Primero presentó la evaluación del Dr. Rivera, que confirmaba mi competencia mental completa. Luego reprodujo segmentos clave de las grabaciones que había hecho de mis conversaciones con Rebeca y Mateo. La corte escuchó en silencio mientras la voz de Rebeca llenaba la sala. El dinero va a ser usado para pagar tu cuidado. ¿Y quién va a controlar ese dinero? Nosotros, obviamente. Somos tu familia. Vi cómo el rostro de Rebeca se puso pálido cuando se dio cuenta de que sus propias palabras la estaban traicionando. El juez también escuchó la grabación donde ella admitía que habían estado planeando esto durante meses, donde amenazaba con proceder con o sin mi cooperación. Cuando testifiqué, hablé con la voz clara y firme que había recuperado durante estas semanas de lucha. Su señoría, yo no soy una víctima de deterioro mental. Soy víctima de manipulación financiera por parte de mi propia hija. He vivido independientemente durante 72 años, he criado a esa mujer que ahora trata de robarme mi hogar, y merezco el respeto de vivir mis últimos años según mis propios términos. El veredicto fue claro y contundente.
El juez negó la petición de tutela y declaró que yo era completamente competente para tomar mis propias decisiones. También ordenó que Rebeca y Mateo cesaran todo contacto no solicitado conmigo y advirtió que cualquier futura acción legal frívola podría resultar en sanciones. Cuando salimos del juzgado, me sentí como si hubiera recuperado no solo mi casa, sino mi alma. Adrián me tomó del brazo gentilmente. ¿Cómo se siente? Me siento libre. Por primera vez en meses, me siento completamente libre. Esa noche, Adrián me invitó a cenar en un restaurante elegante para celebrar la victoria. Mientras brindábamos con vino tinto, me di cuenta de que había ganado más que una batalla legal. Había recuperado mi dignidad, mi confianza, y había encontrado algo que pensé que nunca volvería a tener, la posibilidad de un nuevo amor. La victoria en la corte marcó el comienzo de una nueva vida, pero Rebeca no se había rendido completamente. Durante las primeras semanas después del juicio, recibí llamadas telefónicas constantes que comenzaron como súplicas y se transformaron en amenazas veladas. «Mamá, por favor, podemos hablar como adultas», decía su voz al teléfono, fingiendo vulnerabilidad. «Sé que las cosas se salieron de control, pero sigo siendo tu hija. Sigo preocupándome por ti». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera preparado un guión para recuperar mi confianza. «Rebeca, el juez fue muy claro. No deben contactarme sin mi consentimiento». «Pero mamá, ¿en serio vas a destruir nuestra relación por un malentendido?» «No fue un malentendido. Fue un intento deliberado de robarme mi casa y mi independencia. Nunca quisimos robarte nada. Solo queríamos ayudarte». Su voz se alzaba con cada palabra, revelando la frustración que se escondía detrás de su fachada de preocupación. «Mamá, ¿no entiendes que cuando algo te pase, nosotros vamos a ser los responsables? Los que van a tener que lidiar con las consecuencias. Nadie te pidió que fueras responsable de mí, Rebeca. Esa fue una responsabilidad que tú asumiste para justificar tus acciones. Somos familia. La familia se cuida. La familia se respeta, hija. Y tú perdiste mi respeto cuando decidiste tratarme como si fuera incompetente». Las llamadas se volvieron más agresivas cuando se dio cuenta de que no iba a ceder. «Mamá, espero que estés feliz con tu decisión. Espero que cuando estés sola y enferma, recuerdes que alejaste a las únicas personas que se preocupaban por ti. Las únicas personas que se preocupaban por mí no habrían tratado de manipularme para vender mi casa. Esa casa se va a convertir en tu tumba. Y cuando eso pase, no vengas llorando pidiendo ayuda». Era la amenaza que había estado esperando, la confirmación final de que sus preocupaciones nunca habían sido genuinas. «Rebeca, esta conversación ha terminado. Y si sigues llamando, voy a contactar a la policía por acoso». «Adelante. Llama a la policía. A ver si te van a cuidar cuando te estés muriendo sola en esa casa». La línea se cortó con un sonido seco que resonó en mi cocina. Después de esa llamada, cambié mi número de teléfono. Adrián me ayudó con el proceso y también instaló un sistema de seguridad más avanzado en mi casa. «No creo que vayan a intentar algo físico», me dijo mientras programaba las cámaras, «pero es mejor estar preparados». «¿Realmente crees que mi propia hija podría hacerme daño?» Lourdes, cuando las personas sienten que han perdido control sobre algo que consideraban suyo, pueden volverse impredecibles. Mejor prevenir que lamentar. Sus palabras resultaron proféticas. Una semana después, llegué de hacer compras en el mercado y encontré que alguien había intentado forzar la cerradura de mi puerta trasera. Las cámaras habían capturado a Mateo tratando de entrar, probablemente para buscar documentos o crear evidencia de que mi casa era insegura. «Van a tener que explicarle esto a la policía», dijo Adrián cuando revisamos las grabaciones. «Este tipo de comportamiento podría resultar en una orden de restricción. Realmente quiero llegar a ese extremo con mi propia familia». Lourdes, ellos ya llegaron a ese extremo cuando decidieron tratarla como si fuera su propiedad. La orden de restricción fue aprobada inmediatamente cuando el juez vio las grabaciones del intento de allanamiento. Rebeca y Mateo tenían prohibido acercarse a menos de 500 metros de mi casa o contactarme por cualquier medio. Con esa amenaza legal finalmente neutralizada, pude concentrarme en reconstruir mi vida. Adrián se había convertido en una presencia constante y bienvenida. Venía a almorzar conmigo los domingos,
me ayudaba con las compras pesadas, y habíamos desarrollado la costumbre de sentarnos en mi jardín por las tardes a tomar café y conversar. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de estos momentos?, me preguntó un domingo mientras admirábamos mis rosas. Que no tengo que fingir ser alguien que no soy. Con usted puedo ser simplemente Adrián, no el abogado, no el viudo que necesita compasión, solo yo mismo. Sé exactamente lo que quiere decir. Durante meses me sentí como si tuviera que demostrar constantemente que era competente, que era digna de respeto. Con usted puedo ser simplemente Lourdes. Y Lourdes es una mujer extraordinaria, dijo, tomando mi mano gentilmente. Nuestro romance se desarrolló con la paciencia y sabiduría que solo viene con la edad. No había prisa, no había drama, solo dos personas que habían vivido lo suficiente para valorar la compañía genuina. Adrián me cortejaba con la galantería de otra época, flores frescas, cenas en restaurantes elegantes, paseos por el parque donde alimentábamos a los patos. ¿No se siente extraño comenzar una relación a nuestra edad?, le pregunté una tarde mientras caminábamos por el centro de la ciudad. Al contrario, se siente perfectamente natural. A nuestra edad sabemos exactamente lo que queremos y lo que no queremos. No hay tiempo para juegos o pretensiones. 6 meses después de conocernos, Adrián me propuso matrimonio. No fue una propuesta dramática como en las películas, sino una conversación honesta y madura entre dos adultos que habían decidido que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Lourdes, hemos demostrado que podemos enfrentar las crisis juntos, que nos respetamos mutuamente y que disfrutamos la compañía del otro. ¿Por qué no hacer esto oficial? ¿Está seguro de que quiere casarse con una mujer de 72 años que viene con drama familiar incluido? Quiero casarme con la mujer que tuvo el coraje de defenderse contra su propia familia, que luchó por su independencia cuando habría sido más fácil rendirse, que me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Sus palabras me llenaron de una felicidad que no había sentido en décadas. La boda fue pequeña e íntima. Solo Estela y algunos amigos cercanos de ambos. Llevé un vestido color champán que Adrián me había ayudado a elegir, y él llevó un traje gris que lo hacía ver distinguido y elegante. La ceremonia se realizó en el jardín de mi casa, rodeados por mis rosas rojas que habían florecido espectacularmente esa primavera. Durante los votos, Adrián habló sobre encontrar el amor cuando menos le esperaba, sobre la fortaleza que había visto en mí durante los momentos más difíciles. Prometo respetarte siempre, apoyarte en todas tus decisiones, y nunca darte por sentada. Cuando llegó mi turno, miré a este hombre que había aparecido en mi vida durante mi momento más oscuro y había traído luz. Prometo no dejar que el pasado defina nuestro futuro, amarte con la sabiduría que viene con la experiencia, y crear contigo una vida basada en respeto mutuo y felicidad genuina. Esa noche, mientras Adrián y yo bailábamos lentamente en mi sala al son de música suave, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida en los últimos meses. Había comenzado sintiéndome como una víctima, había luchado como una guerrera, y había emergido como una mujer renovada. ¿Alguna vez se arrepiente de haber luchado contra Rebeca?, me preguntó Adrián mientras me sostenía cerca. Nunca. Si no hubiera luchado, habría perdido no solo mi casa, sino mi dignidad. Y nunca te habría conocido. El destino tiene formas misteriosas de funcionar, dijo, besando mi frente gentilmente. A veces tenemos que perder algo para ganar algo mejor. No perdí nada, le respondí. Descubrí que la familia verdadera no siempre viene de la sangre. A veces viene del corazón. En ese momento, rodeada por el amor y el respeto que había luchado tan duramente por recuperar, supe que había tomado todas las decisiones correctas. Mi casa seguía siendo mi santuario, pero ahora era también nuestro hogar. Los primeros meses de mi matrimonio con Adrián fueron como un sueño que nunca pensé que podría volver a vivir. Despertarme cada mañana junto a alguien que me respetaba y valoraba era un regalo que apreciaba profundamente. Habíamos transformado mi casa en nuestro hogar, combinando nuestras pertenencias y rutinas de una manera que honraba tanto mi pasado como nuestro futuro juntos. Adrián se mudó oficialmente a mi casa 3 meses después de la boda. Trajo sus libros de derecho, sus fotografías familiares y sus plantas de orquídeas que encontraron un lugar perfecto en el solarium que daba al jardín. Esta casa tiene alma, me dijo mientras organizaba sus libros en mi estudio. Puedo sentir todo el amor que usted y su esposo pusieron aquí durante todos esos años. Y ahora es nuestro turno de crear nuevos recuerdos,
le respondí, abrazándolo desde atrás mientras contemplaba cómo nuestras vidas se entrelazaban de manera natural y hermosa. 1 año después de nuestro matrimonio, recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia, la trabajadora social que había participado en mi evaluación inicial. Señora Lourdes, la llamo porque hemos recibido reportes de que su hija ha estado difundiendo información falsa sobre su situación actual. ¿Qué tipo de información? Está diciéndole a la gente que usted fue manipulada por su abogado para casarse con él por dinero, que ahora está siendo explotada financieramente por su nuevo esposo. Las palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Rebeca no había aceptado su derrota. ¿Y qué van a hacer con esa información? Necesitamos hacer una visita de seguimiento para documentar que usted está bien y que sus decisiones han sido tomadas libremente. Es un procedimiento estándar cuando recibimos este tipo de reportes. La visita de Patricia fue muy diferente a la primera. Esta vez vino sola, y su actitud era más relajada y genuina. Adrián y yo la recibimos en nuestra sala, donde pudo ver inmediatamente la armonía y felicidad de nuestro hogar. Se ve usted muy bien, señora Lourdes. Y su casa se siente muy diferente a como la recordaba. Eso es porque ahora es un hogar lleno de amor en lugar de un lugar donde me sentía sitiada por mi propia familia. Patricia revisó nuestros arreglos financieros, confirmó que yo mantenía control total sobre mis activos, y documentó que nuestro matrimonio había sido una decisión completamente libre y meditada. ¿Hay algo que le gustaría que incluyera en mi reporte? Sí. Que nunca en mi vida he sido más feliz o he sentido más respeto y amor de lo que siento ahora. Después de que Patricia se fue, Adrián y yo tomamos una decisión importante. Creo que es hora de que hagamos algo definitivo sobre las mentiras de Rebeca, me dijo. ¿Qué propones? Demandemos por difamación y calumnia. Si va a seguir tratando de dañar su reputación y la mía, que enfrente las consecuencias legales. La demanda por difamación fue exitosa. Rebeca tuvo que retractarse públicamente de sus declaraciones falsas y pagar una multa significativa. Más importante, el juez emitió una orden permanente prohibiéndole hacer cualquier declaración pública sobre mi vida privada o mis decisiones personales. ¿Cómo se siente ahora que todo esto ha terminado definitivamente?, me preguntó Adrián después de salir del juzgado. Me siento cerrada. Como si finalmente hubiera puesto punto final a ese capítulo de mi vida. ¿Y qué viene ahora? Ahora vivimos nuestra vida sin mirar hacia atrás. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Los 2 años siguientes fueron los más plenos de mi vida adulta. Adrián y yo viajamos a lugares que siempre había soñado visitar. París, donde paseamos por los jardines de Versalles. Italia, donde aprendimos a hacer pasta en una cocina toscana. México, donde bailamos salsa en las plazas de Guadalajara. ¿Sabe qué es lo más hermoso de viajar a nuestra edad?, me preguntó Adrián mientras observábamos el amanecer desde nuestro balcón en Roma. Que no tenemos prisa. Podemos sentarnos en un café durante horas sin sentirnos culpables. Podemos admirar un cuadro en un museo hasta que nos hayamos empapado completamente de su belleza. Y podemos apreciar cada momento porque sabemos lo preciosa que es la vida, agregué, tomando su mano mientras el sol iluminaba la ciudad eterna frente a nosotros. En casa, convertimos parte del jardín en un pequeño invernadero donde cultivábamos verduras orgánicas y hierbas aromáticas. Adrián resultó tener un talento natural para la jardinería, y juntos creamos un espacio que era productivo y hermoso. Mire esto, me dijo una mañana de primavera, mostrándome los tomates que habían comenzado a dar fruto. De una semilla pequeña viene tanto alimento. Es como nuestro amor, de un encuentro profesional creció algo que nos nutre todos los días. También nos involucramos en trabajos de caridad. Adrián ofrecía servicios legales gratuitos a adultos mayores que enfrentaban situaciones similares a la que yo había vivido, mientras yo ayudaba en un centro comunitario enseñando costura a mujeres jóvenes. ¿Por qué decidió ayudar a otras personas en situaciones como la suya?, me preguntó una periodista local que había venido a escribir un artículo sobre nuestro trabajo voluntario. Porque nadie debería tener que enfrentar sola la manipulación y el abuso de su propia familia. Si mi experiencia puede ayudar a otras personas a defenderse, entonces todo lo que pasé valió la pena. Un día, 3 años después de nuestro matrimonio, Estela vino a visitarnos con noticias inesperadas. Lourdes, me encontré con los nietos de Rebeca en el supermercado ayer. Han crecido tanto que casi no los reconozco. ¿Cómo están? A pesar de todo lo que había pasado,
Seguían siendo mis nietos y los amaba. Se ven bien, pero cuando me vieron, el mayor me preguntó por ti. Dijo que extrañaba las galletas que solías hacer para ellos. La noticia me llenó de una tristeza agridulce. ¿Qué les dijiste? Les dije que estabas muy bien, que te habías casado y eras muy feliz. El niño me pidió que te dijera que espera que algún día puedan venir a visitarte de nuevo. Esa noche, Adrián y yo tuvimos una conversación profunda sobre la posibilidad de abrir nuestro corazón a una reconciliación con mis nietos, independientemente de la relación con Rebeca. Los niños no tienen culpa de las decisiones de sus padres, dijo Adrián. Si algún día quieren conocer a su abuela de nuevo, deberíamos estar abiertos a esa posibilidad. Pero ¿cómo hacerlo sin involucrar a Rebeca? Cuando sean mayores de edad, podrán tomar sus propias decisiones sobre a quién quieren tener en sus vidas. Mientras tanto, podemos vivir nuestras vidas de tal manera que si algún día vienen a buscarnos, encuentren a una abuela de la que puedan estar orgullosos. Fue una perspectiva sabia que me llenó de esperanza. Tal vez algún día, cuando mis nietos fueran adultos, podrían entender que defendí mi dignidad y mi hogar no por egoísmo, sino porque creía que merecía respeto y amor genuino. Mientras tanto, cada día con Adrián era una afirmación de que había tomado las decisiones correctas. Habíamos creado una vida basada en respeto mutuo, amor genuino, y la sabiduría que viene con la experiencia. ¿Alguna vez lamenta haber luchado tan duro por esta casa?, me preguntó Adrián una tarde mientras podábamos juntos las rosas del jardín. Nunca, le respondí sin hesitación. Esta casa representaba mi dignidad, mi independencia, mi derecho a vivir según mis propios términos. Al luchar por ella, me encontré a mí misma de nuevo. Y en el proceso, te encontré a ti. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir en la habitación que ahora compartíamos, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida. Había comenzado sintiéndome como una víctima, había luchado como una guerrera, y había emergido como una mujer renovada que había encontrado el amor verdadero en el lugar menos esperado. 5 años habían pasado desde aquella tarde cuando Rebeca me entregó el sobre que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era un domingo soleado de primavera, exactamente como el día de aquella reunión familiar que marcó el final de una época y el comienzo de otra completamente nueva. Adrián y yo estábamos en nuestro jardín, él leyendo el periódico mientras yo regaba mis rosas, cuando sonó el timbre de la casa. No esperábamos visitas, y por un momento mi corazón se aceleró con la vieja ansiedad que solía sentir cuando aparecían visitantes inesperados. Yo voy, dijo Adrián, levantándose de su silla con la agilidad de un hombre que, a pesar de sus 65 años, se mantenía activo y saludable. Escuché voces en la puerta principal, pero no pude distinguir las palabras. Cuando Adrián regresó al jardín, su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. Lourdes, hay 2 jóvenes en la puerta que dicen ser sus nietos. Tienen 18 y 20 años ahora. Mi corazón se detuvo por un momento. Los niños que recordaba corriendo por esta misma casa eran ahora adultos jóvenes que habían venido a buscarme por su propia cuenta. ¿Vienen solos? Sí, completamente solos. Dicen que quieren hablar contigo, que han estado esperando ser mayores de edad para poder visitarte sin involucrar a sus padres. Era el momento que habíamos anticipado durante años, pero que nunca pensé que llegaría tan pronto. Me quité los guantes de jardinería, me alicé el vestido rosa que llevaba puesto, y caminé hacia la puerta principal con Adrián a mi lado. Ahí estaban, Rodrigo, ahora de 20 años, alto y delgado como su abuelo, y Estela, de 18, con los mismos ojos verdes que yo tenía a su edad. Abuela, dijo Rodrigo, su voz profunda y madura, esperamos que no te moleste que hayamos venido sin avisar. Nunca me molestaría ver a mis nietos, respondí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Pasen, por favor. Esta sigue siendo su casa también. Los invité a sentarse en la sala donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Adrián preparó café para todos, moviéndose con la gracia discreta que había perfeccionado durante nuestros años juntos. ¿Cómo me encontraron?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Estela nos ayudó, explicó mi nieta homónima. Nos contó que te habías casado y que eras muy feliz. Durante años quisimos venir, pero mamá nos prohibía incluso hablar de ti. ¿Y ahora? Ahora somos adultos y podemos tomar nuestras propias decisiones. Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas nerviosamente.
Abuela, nunca entendimos realmente lo que pasó entre mamá y tú. Ella siempre nos dijo que te habías vuelto paranoica, que nos habías alejado de la familia. Pero cuando cumplí 18, comencé a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre por qué una abuela que nos amaba tanto de repente no quería vernos más. Sobre por qué todas las fotos tuyas desaparecieron de la casa. Sobre por qué mamá se ponía tan nerviosa cada vez que mencionábamos tu nombre. Estela continuó la historia. Cuando comencé la universidad el año pasado, tomé una clase de psicología donde hablamos sobre el abuso de adultos mayores. La profesora describió exactamente el tipo de comportamiento que recordábamos haber visto en casa antes de que desaparecieras de nuestras vidas. Comenzamos a investigar por nuestra cuenta, agregó Rodrigo. Encontramos artículos de periódicos sobre el caso legal. Hablamos con vecinos que recordaban lo que había pasado. Poco a poco, comenzamos a entender que la versión de mamá no era la verdad completa. Me costaba procesar que estos jóvenes adultos habían hecho su propia investigación, que habían llegado a sus propias conclusiones sobre los eventos que habían destruido nuestra familia. ¿Y qué piensan ahora?, pregunté suavemente. Pensamos que nuestra madre trató de robarte tu casa y que tú tuviste que defenderte, dijo Estela directamente. Pensamos que fuiste muy valiente a luchar contra tu propia familia para mantener tu dignidad. Sus palabras me llegaron directo al corazón. ¿Sus padres saben que están aquí?, preguntó Adrián gentilmente. No, respondió Rodrigo. Y francamente, no nos importa si se molestan. Hemos perdido 5 años con nuestra abuela por culpa de su avaricia y manipulación. Pasamos las siguientes 3 horas poniéndonos al día. Les conté sobre mi matrimonio con Adrián, sobre nuestros viajes, sobre el trabajo voluntario que hacíamos. Ellos me contaron sobre sus estudios universitarios, sus planes futuros, sus relaciones románticas. Era como recuperar pedazos de mi corazón que no sabía que había perdido. Abuela, ¿nos perdonas por no haber venido antes?, preguntó Estela. No hay nada que perdonar, mi amor. Ustedes eran menores de edad, no tenían control sobre la situación. Pero sentimos que te abandonamos cuando más nos necesitabas. Al contrario, le dije, tomando sus manos jóvenes entre las mías. Ustedes me dan esperanza. Me demuestran que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, que el amor verdadero no puede ser destruido por la manipulación y las mentiras. Adrián, que había observado toda esta reunión con discreta emoción, se acercó para servir más café. Sus nietos son extraordinarios. Lourdes. Tener el coraje de buscar la verdad y actuar según sus propias convicciones a su edad habla muy bien de la educación que recibieron de usted en sus primeros años. ¿Podemos venir a visitarte regularmente?, preguntó Rodrigo. Esta casa siempre fue nuestro lugar favorito cuando éramos pequeños. Nunca entendimos por qué de repente no podíamos venir más. Por supuesto que pueden venir. Esta casa está llena de recuerdos felices de ustedes, y me encantaría crear nuevos recuerdos juntos. Durante los meses siguientes, mis nietos se convirtieron en visitantes regulares. Venían a almorzar los domingos, exactamente como solían hacer cuando eran pequeños. Rodrigo estudiaba ingeniería como su padre, pero había desarrollado una pasión por la jardinería orgánica que compartía con Adrián. Estela estudiaba trabajo social, inspirada por su deseo de ayudar a adultos mayores que enfrentaban situaciones como la que yo había vivido. ¿Sabes por qué decidí estudiar trabajo social?, me preguntó Estela una tarde mientras preparábamos galletas en la cocina. Porque quiero asegurarme de que otras abuelas no tengan que pasar por lo que tú pasaste. Quiero proteger a las personas mayores de sus propias familias cuando sea necesario. Sus palabras me llenaron de un orgullo profundo. Mi experiencia dolorosa había inspirado a mi nieta a dedicar su vida a proteger a otros. Era como si algo hermoso hubiera crecido de las cenizas de aquella traición familiar. Un año después de que mis nietos regresaran a mi vida, recibí una carta inesperada. Era de Rebeca. Después de 6 años de silencio forzado por las órdenes judiciales, había encontrado una manera legal de contactarme. Mamá, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Pero estoy escribiendo porque Mateo y yo nos estamos divorciando, y he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones. Ahora entiendo que lo que hice estuvo mal. La carta continuaba por 3 páginas,
llena de disculpas y explicaciones sobre presiones financieras, sobre el miedo a perder su casa, sobre cómo había justificado sus acciones diciéndose a sí misma que era por mi propio bien. No espero que me perdones, terminaba. Solo quería que supieras que me arrepiento de todo y que admiro el valor que tuviste para defenderte. Esa noche, Adrián y yo discutimos la carta durante horas. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. No lo sé. Parte de mí quiere creer que su arrepentimiento es genuino, pero otra parte recuerda todo lo que me hizo pasar. ¿Y qué dice tu corazón? Mi corazón dice que soy lo suficientemente feliz ahora para no necesitar su arrepentimiento, pero también lo suficientemente sabia para no cerrar completamente la puerta al perdón. Decidí no responder la carta inmediatamente. En su lugar, esperé 6 meses para ver si Rebeca seguía intentando contactarme o si había sido un impulso momentáneo. Cuando no recibí más cartas, supe que mi decisión de esperar había sido la correcta. Un año después, en el 7º aniversario de aquella fatídica reunión familiar, organizamos nuestra propia reunión en el jardín de la casa. Estaban Adrián, mis 2 nietos, Estela mi vecina, y algunos amigos cercanos que habíamos hecho durante nuestros años de matrimonio. Mientras observaba a todas estas personas que me amaban y respetaban genuinamente, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida desde aquella tarde cuando Rebeca me entregó el sobre con los documentos falsos de la venta de mi casa. ¿En qué piensas?, me preguntó Adrián, sentándose a mi lado en el mismo banco donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes. Pienso en cómo a veces ser abandonada puede ser el regalo más grande que recibimos en la vida. ¿Cómo es eso? Porque cuando Rebeca me abandonó emocionalmente, cuando trató de robarme mi casa y mi dignidad, me obligó a encontrar la fuerza que no sabía que tenía. Me obligó a luchar por lo que era mío. Y en esa lucha, me encontré a mí misma de nuevo. Y me encontraste a mí, agregó con una sonrisa. Y encontré que el amor verdadero puede llegar a cualquier edad, que la familia real se define por el respeto y el cariño, no por la sangre, y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, miré por la ventana hacia el jardín donde mis rosas florecían más hermosas que nunca. Esta casa, que una vez estuvo bajo amenaza, ahora era el centro de una vida plena y feliz. Había defendido no solo mi hogar, sino mi derecho a vivir con dignidad y respeto. Todo había comenzado con un abandono, con la traición de mi propia hija. Pero había terminado con mi libertad, con un amor maduro y genuino, y con la certeza de que había tomado todas las decisiones correctas. A veces, las pruebas más difíciles de la vida nos llevan exactamente donde necesitamos estar.